Bueno. Y también tengo el gusto ahora de dar el paso a Alexander Ibarra, magíster en Tecnologías de la Comunicación e Información. Bienvenido, Alexander, ¿andas por ahí? A ver, vamos viendo tu micrófono. Bueno, Alexander, mientras se conecta, también ha cedido también amablemente participar de esta sesión. Él va prácticamente a compartirnos su plática titulada Gestión de la Información, el reto en un mundo cada vez más digital y con tecnologías que emergen rápidamente. Veo que por acá ya anda Alexander. ¿Me escuchas bien? Perfectamente. Buenísimo, estimado. Primero de todo, bienvenido y como ya lo he dicho, agradecido también de poder contar con tu participación. Qué bueno, gracias por el espacio. Y nada, brevemente comento mi perfil. Soy consultor en gestión de información. He tenido la fortuna de trabajar haciendo consultorías en diferentes lados de Latinoamérica y a raíz de mis investigaciones académicas más la experiencia profesional, quiero compartir con ustedes mis experiencias. ¿Okay? Buenísimo, Alexander. Así que tienes la palabra y repito nuevamente a la audiencia, al público que nos acompaña hoy, las preguntas las pueden hacer a partir del chat y como ya lo hemos vivido, estas las haremos al final de cada una de las presentaciones para que Alexander y por el resto de los ponentes nos puedan compartir su visión. Así que, Alexander, todo suyo el micrófono. Ok. Bueno, desde el surgimiento de Internet hemos visto que la tecnología ha evolucionado a pasos agigantados. Esos cambios esa evolución ha hecho que se generen cambios dinámicos en el mercado y las empresas han tenido que adaptarse a estos cambios de manera dinámica e incluso han tenido que reevaluar sus modelos de negocios. Quiero compartir hoy con ustedes de manera muy breve a través de dos ejemplos, cómo la tecnología ha impactado en algunas organizaciones. El primer ejemplo, desde hace más de 10 años aparecieron las redes sociales y las redes sociales le dieron poder a las personas, poder para comunicar de manera pública sus satisfacciones e insatisfacciones luego de utilizar productos y servicios de las empresas. Las empresas se vieron sorprendidas y trataron de ignorar esos comentarios, pero fue imposible. ¿Por qué? Porque la experiencia de los clientes impacta de manera positiva o negativa los ingresos y la rentabilidad de la organización. Y a partir de ese fenómeno, entonces se creó lo que hoy en día se denomina Customer Experience. El segundo ejemplo que quiero compartir con ustedes es Internet de las Cosas. Hoy vemos mayor cantidad de dispositivos interconectados a través de Internet a otros dispositivos o a otros sistemas, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los individuos y de la sociedad. Tanto las empresas se vieron obligadas con la aparición de Internet de las Cosas a reevaluar el desarrollo de productos y servicios, porque ya el conectarse directamente a Internet solo generan, es un commodity. Tienen que definirlo o tienen que generar valor esa conexión a Internet. ¿Okay? Por otro lado, tenemos que tanto el Internet de las Cosas como el Customer Experience tienen un elemento en común: el uso de los datos. Customer Experience, por su lado, trata de capturar todas las interacciones que generan los clientes con las empresas, sin importar por cuál canal lo hagan. La idea es identificar esos gustos y necesidades que tienen los clientes para poder desarrollar productos y servicios que generen valor a los clientes. El Internet de las Cosas utiliza en los dispositivos sensores que están capturando y enviando información constantemente con el propósito de tomar mejores decisiones y optimizar procesos que se están ejecutando en línea o capturar datos y enviarlos hacia otros sitios para su posterior análisis y generar valor a partir de eso. Tomemos en consideración que la razón de ser de todo negocio es generar productos y servicios que generen valor. Cuando los clientes identifican que en el mercado existen productos y servicios que generan valor para ellos, ellos están dispuestos a pagar un dinero adicional. En consecuencia, las empresas que lo produzcan recibirán mayor rentabilidad porque reciben mayores ingresos. Cuando las empresas utilizan los datos
para gestionar esa información de manera tal de que apoye a los objetivos estratégicos de la organización, es cuando se dice que los datos realmente son el petróleo de las organizaciones, porque esos datos le van a dar inteligencia a los negocios, o como yo lo llamo, la empresa comenzará a desarrollar negocios inteligentes. ¿Y qué son negocios inteligentes? Son aquellos que en donde la empresa utiliza los datos para minimizar riesgos asociados al incumplimiento de regulaciones impuestas por el Estado o incumplimiento de contratos que los conlleven a sanciones penales o a multas financieras. También son negocios inteligentes cuando la empresa utiliza los datos para optimizar procesos que los ayuden a ahorrar costos, y también son negocios inteligentes cuando la empresa utiliza los datos para aumentar sus ingresos, identificando nuevas oportunidades, o cuando utiliza sus datos para innovar. La pregunta que aquí surge entonces es, ¿por qué nuestros datos no son inteligentes? Pues bien, existe una serie de retos que las empresas tienen que afrontar. El primero, empresas, y trae como consecuencia que las empresas no saben, muchas de ellas, cómo utilizar esos datos, y cuando los utilizan, no necesariamente lo utilizan de la mejor manera. Por otro lado, vemos que aún sigue más vigente que nunca la rivalidad entre las áreas IT y las áreas de negocio, disputándose quién de ellos es mejor gestionando la información o quién la debe gestionar. Y mientras esta disputa está en pleno apogeo, las empresas dentro de las áreas van surgiendo necesidades de información que están insatisfechas. Y estos departamentos lo que hacen es crear mini áreas de IT. Y esto origina silos de información. Cuando se generan silos de información, en la mayoría de los casos se generan problemas con la calidad de los datos. Y esto puede llegar a un punto donde los usuarios o las personas que trabajan en la empresa no confían en su información, llegando al punto de tomar decisiones basadas en sus instintos y en su experiencia, cosa que es muy grave. Ahora quiero presentarle el principal inhibidor de la correcta gestión de la información: la cultura organizacional. Es bien sabido por nosotros que algunas empresas castigan las equivocaciones de sus colaboradores, y estos castigos pueden pasar desde un simple llamado de atención hasta llegar a ser despedidos. Y cuando este tipo de castigo se hace latente y presente dentro de las organizaciones, los colaboradores no quieren arriesgarse, no quieren tomar iniciativas, y eso le va a restar agilidad a la empresa para evolucionar y para adaptarse al mercado. Entonces, ellos, como medio de protección, se apoderan de los conceptos, de los estándares y de la manera de gestionar los datos, generando vacíos, porque ya esto no es del uso común, ya esto no es del dominio público. Entonces, siempre el ser humano va a tener la necesidad, o los colaboradores van a tener la necesidad de cómo gestionar esa información, y ese vacío lo van a llenar basado en el mejor criterio que ellos tengan, y no necesariamente esa manera de gestionar la información es la correcta. Por lo tanto, también puede traer consecuencias serias para la organización al momento de analizar la información. Hace unos minutos comenté que las empresas castigan. Como las empresas castigan, las personas tienden a rechazar el cambio. Pero hay momentos donde no es potestad de los colaboradores a decidir si aceptan o no el cambio. La empresa tiene que evolucionar. La empresa tiene que adquirir nueva tecnología, procesos que sean más acorde a sus necesidades de negocio, y todo está muy bien. Ese no es el problema. El problema tampoco son las personas. El problema está en que a veces a las organizaciones se les olvida que durante las fases de cambio y posterior a ello se debe realizar procesos de acompañamiento. ¿Por qué? Porque en las fases de cambio y posterior al cambio se deben hacer fases de acompañamiento, porque cuando estos colaboradores que están en la curva de aprendizaje tienen dudas, y esas dudas son lo suficientemente fuertes como para impedir que desarrollen sus labores y no encuentran con quién aclararlas, ellos van a encontrar caminos alternos para continuar con sus labores. Y esto puede traer como consecuencia que las inversiones hechas en procesos y tecnología sean dejadas de lado, perdiéndose esa inversión que hizo la organización. También comenté hace unos minutos que las empresas, ese tsunami de datos está haciendo que muchas veces no utilicen correctamente los datos o no sepan cómo utilizarlos.
Y este fue el caso de una empresa de Latinoamérica que por desconocimiento a cómo analizar sus datos, incumplió con una regulación y fue multada por $500.000. El gran problema no es que los hayan multado. El gran problema es que en cualquier momento los pueden volver a multar porque ellos aún siguen desconociendo cómo gestionar esa información. Cuando este tipo de cosas sucede es cuando la alta gerencia dice que las áreas de IT y las áreas de BI son centros generadores de costos y no de conocimiento. Porque ¿cómo es posible que la organización invierta cientos de miles de dólares en tecnología, en procesos, en capacitación de personas y sucedan escenarios como la multa que les pasó a esta empresa? En resumen, la empresa dice que los costos de gestionar los datos es mayor que los beneficios de utilizar la información. Hablé de que los mercados también son dinámicos, que el entorno cambia. Y esto hace que surjan más competidores, que esos competidores desarrollen alianzas y fusiones estratégicas. El mercado genera, o los entes reguladores generan nuevas regulaciones. Los productos que hoy son innovación pronto serán commodity y los clientes cada vez son más exigentes. Cuando esto sucede, entonces la empresa se ve obligada a evaluar su estrategia de negocio y qué tan dinámica es la organización para adaptarse a los cambios y descubre que la organización es tan ágil como el caracol que estamos viendo en este momento en pantalla y que la competencia es el depredador sagaz que está llevándose toda posibilidad de negocio que nosotros podamos desarrollar. Y la pregunta que surge entonces es, ¿qué podemos hacer para gestionar, para convertirnos en los depredadores del mercado? Aquí es importante hacer una pausa para refrescar un concepto que todos lo conocemos y que en algún momento lo olvidamos. Proceso. Proceso es una serie de pasos que recibe unos datos de entrada, los transforma y genera una información de salida. Pero esa información de salida, en la mayoría de los casos, se convierte en la entrada de un segundo proceso que es transformado y va a generar información de valor para la organización. Pues bien, y ustedes me dirán, ¿y por qué ese concepto no lo tienes que volver a comentar si todos lo sabemos? Sí, estoy de acuerdo con ustedes. El detalle es que en algún punto de la historia de las empresas se le olvidó que los diferentes departamentos son procesos que deben estar comunicados de manera dinámica, porque si no están comunicados de manera dinámica son silos, y al tener silos le resta agilidad a la organización para lograr sus objetivos y adaptarse al mercado. Y aquí es donde surge un concepto denominado la cadena de valor de la información, que no es otra cosa sino la representación de cómo los datos deberían fluir a lo largo o a través de los diferentes procesos que tiene la organización. Y esta cadena de valor de información está compuesta por cientos de eventos en los cuales se crean, se modifican, se usan y se eliminan los datos con el propósito de cambiar el estado actual de la organización para un estado mejor en un corto o mediano plazo. ¿Y cómo logramos que la cadena de valor de la información comunique las diferentes áreas de la organización? A través de los datos. Cuando las organizaciones pueden hacer intercambio de datos de manera dinámica, también le da dinamismo a la empresa y puede tener indicadores confiables, información confiable, y eso le da el dinamismo que requiere hoy en día las exigencias del mercado. Como consecuencia, podrán lograr sus objetivos o están más cerca de lograr sus objetivos porque la información es confiable y pueden tomar decisiones más acertadas. En resumen, como ya lo dijo John Langley, experto en gestión de información, la información proporciona valor cuando es utilizada para apoyar el logro de los objetivos de la empresa. Y todo esto entonces volvemos al punto de partida, que es el desarrollo de los negocios inteligentes cuando utilizamos los datos para aumentar el revenue, disminuir los costos o innovar. Perfecto. La pregunta que surge entonces es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para convertirnos en esos depredadores? ¿Qué hacemos para poder vencer esos retos o dominar esos retos que es la gestión de la información o que requiere la gestión de la información? Por ahora, les pido que guarden todo lo que hemos visto y por favor se queden con este pequeño resumen que a continuación les voy a presentar. El mercado evoluciona y se generan nuevas reglas. Estas nuevas reglas exigen o hacen que se creen nuevos modelos de negocio. Estos nuevos retos, las empresas pretenden afrontarlos con viejas formas que fueron exitosas en los años 80, 90 y principios de este siglo. Y las nuevas realidades exigen que rompamos paradigmas.
¿Qué hacemos entonces? La pregunta es, rompamos el primer paradigma y decimos que inteligencia de negocios son procesos estandarizados, orientados y definidos para satisfacer las necesidades de información que tiene la empresa, tecnología que sea capaz de automatizar esos procesos y permita comunicar de manera dinámica esos procesos, y personas que tengan las habilidades para gestionar los procesos y la tecnología. Ahora bien, de toda esta ecuación, lo más difícil de alinear son las personas, porque por muy difícil que sean los procesos y la tecnología, siempre habrá un grupo de expertos que definirán las mejores prácticas para hacerlo, pero las personas somos muy particular en el actuar. Y esto me lleva entonces a hacer la siguiente pregunta. ¿Todo cambio genera rechazo? De cada 10 veces que he hecho esta pregunta, he obtenido en 9 ocasiones la respuesta sí, sí genera rechazo. E inmediatamente yo les pregunto a la audiencia, ¿y si yo les diera $1 millón libres de impuestos para que los use como mejor crea conveniente, ustedes rechazarían el $1 millón porque eso va a cambiar su vida para siempre? Ellos me dicen, no, ¿cómo lo voy a rechazar? Con $1 millón resuelvo la mayoría de mis problemas y aseguro mi estabilidad. Perfecto. Entonces, la gran conclusión aquí, o segundo paradigma, es las personas solo cambian cuando ven los beneficios. Y ustedes estarán preguntándose, ¿por qué me está hablando del comportamiento de las personas y los beneficios? Porque, como les comenté, en esa ecuación requerimos de personas y muchas veces los proyectos e iniciativas fallan porque no contamos con la colaboración de las personas. Es importante también que sepamos que las personas tenemos dos maneras de actuar, una manera emocional y una manera racional. Los expertos asocian la emocionalidad con el elefante y la racionalidad con ese jinete. El elefante es la energía que todos tenemos, la cual nos hace levantar de la cama todos los días con ganas de comernos al mundo, de ser los mejores en el trabajo, de ser el mejor deportista, de ser una persona destacada. Ese elefante tiene la particularidad de que requiere recompensa a corto plazo y también tiene una debilidad. Es muy temeroso y cuando tiene miedo, huye despavorido o se queda paralizado. El jinete. El jinete trata de darle dirección a ese elefante. Es planificador por excelencia, ejecuta muy bien las tareas, planifica para mediano y largo plazo, pero tiene una particularidad. A veces se queda solo planificando y no pasa a la acción. Pregunta, ¿qué sucede cuando el elefante y el jinete no se ponen de acuerdo para seguir el mismo camino? ¿Quién tomará el control del camino o decidirá qué camino tomar? El elefante, ¿verdad? El elefante simplemente por volumen, 2 toneladas de peso contra 60 o 70 kilos que tenga ese jinete. Y si no, hagamos el siguiente ejercicio y ustedes me dirán si tengo o no tengo razón. Muchas veces nosotros decimos, esta semana me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana para hacer ejercicio. Programamos el despertador, suena el despertador a las 5 de la mañana y empezamos a decir, me tengo que levantar porque hacer ejercicio me da mejor salud. Me tengo que levantar porque si yo hago ejercicio constantemente, empiezo a redefinir mi cuerpo y eso me dará mejor imagen. Y si hago ejercicios, voy a tener más energía y voy a poder afrontar más compromisos. Pero inmediatamente, después de haber hecho estas 3 declaraciones, surge un pensamiento. Llevo toda la semana trabajando arduamente hasta muy tarde y me merezco descansar por lo menos 1 o 2 horas más diariamente. Además, está haciendo mucho frío allá afuera y yo estoy muy cómodo aquí en mi cama. Al final, en la mayoría de las ocasiones, nos quedamos en la cama. Hicimos declaraciones racionales, pero ganó la emoción. Por eso es importante entender cómo funcionamos los seres humanos, porque dentro de las empresas, quienes activan o hacen que una empresa se quede paralizada somos las personas. Perfecto. Logramos entonces que el elefante y el jinete estén encaminados, que llevan la misma dirección. Ahora es responsabilidad de la empresa asegurarse de quitar cualquier obstáculo para lograr la total participación de las personas. Debe definirles metas y pasos claros que necesitan los jinetes para guiar al elefante, y al elefante no lo puedes intimidar, no le puedes decir que si se equivocan en la actividad que están haciendo los van a castigar porque no vamos a contar con su colaboración. Perfecto.
El tercer paradigma que quiero compartir hoy con ustedes es la inteligencia de negocios o el gestionar correctamente la información requiere de toda la empresa. ¿Y por qué les digo eso? Señores, toda la audiencia, todas las personas que estamos en el mundo laboral, en mayor o menor medida utilizamos datos, bien sea porque hacemos analítica digital, bien sea porque trabajamos en procesos de user experience, customer experience, inteligencia artificial, científicos de datos, todos necesitamos datos. Por lo tanto, sin tener datos como base, datos que sean coherentes e incongruentes, cualquier cosa que hagamos no será confiable. A continuación, entonces, quiero compartir con ustedes una metodología que desarrollé en estos 10 o 9 minutos que me quedan. Este mensaje de los 10 o 9 minutos es para que los jinetes se queden tranquilos, porque son 10 pasos, pero los voy a resumir muy brevemente. El primer paso de la metodología es declarar un sentido de urgencia. ¿A qué me refiero con declarar el sentido de urgencia? Esto significa que hay que mostrar con hechos palpables, con datos, a los directores en la empresa que si no hacemos algo con la correcta gestión de la información, pronto tendremos problemas financieros en el corto o mediano plazo. ¿Recuerdan el caso de la empresa que fue multada por $500,000? Yo, en el lugar de ese responsable, le hubiese dicho a los directores: señores directores, fuimos multados por $500,000. El problema no es, o el problema grave no es que nos hayan multado. El problema es en que si no tomamos medidas al respecto, podemos volver a ser multados. Y yo no sé si la empresa está en condiciones de soportar otra multa de $500,000. Ellos lo que estarán escuchando en ese momento es: tenemos un paciente que le acaba de dar un infarto, sobrevivió, su condición de salud es delicada, pero si no cambia sus hábitos de vida, pronto recibirá otro infarto. Pues bien, ellos al escuchar esto, lo que van a decir es: ya va, no podemos exponernos a seguir recibiendo sanciones. Por lo tanto, alguien se tiene que hacer responsable de la gestión de la información y deciden formar un comité llamado Centros de Competencia, Centros de Excelencia. En inglés se denomina Business Intelligence Competence Center, que está conformado por gente que tiene habilidades del negocio, gente que tiene habilidades de tecnológicas y gente que tiene habilidades analíticas. Además, necesitamos que en ese equipo lo conformen gente que sea líderes por naturaleza, que tengan la capacidad de motivar a los elefantes que hay en la organización para que nos acompañen en el proceso de cambio, y necesitamos personas que tomen decisiones para que agilicen, poder de decisión para que agilicen las actividades que se tengan que hacer para gestionar la información. Pues bien, algo importante, hay que hablarle a estos elefantes, hay que decirles que ellos fueron seleccionados porque tienen habilidades únicas que les permitirá ser los doctores que ayudarán a salvar la vida de este paciente. Conformado entonces el centro de competencias, la primera actividad que debe realizar es hacer un diagnóstico. ¿Un diagnóstico de qué? Cómo la empresa actualmente está utilizando la información, y además necesitamos hacer un diagnóstico de los posibles rechazos de las personas cuando tengan que decirles que hay que cambiar de roles o hay que cambiar de responsabilidades para gestionar la información. De ahí saldrán dos cosas. Uno, el nivel de madurez de cómo la empresa utiliza la información, y dos, los posibles focos de rechazo al cambio. Perfecto. Ahora, el siguiente paso que debe hacer el BICC es identificar cuáles son las verdaderas necesidades de información que tiene la empresa. Y con esa información, entonces, tenemos el punto de partida, que es hoy cómo utilizamos la información, y dos, a dónde queremos llegar. Eso nos dará la brecha que tenemos que cubrir, y con esa información ya podemos proceder a construir la visión. ¿Y qué es la visión? La visión no es otra cosa sino mostrarle a toda la organización cómo sería el día después de haber implementado el programa de gestión de información. Tenemos que hablarle a los jinetes, decirles por qué tenemos que cambiar. Tenemos que decirle qué cambió en el entorno para que ellos, que son analíticos y racionales, entiendan por qué se requieren esos cambios. A los jinetes tenemos que decirle que ellos son parte de ese equipo médico que tienen el conocimiento, que van a ayudar a salvar la vida de ese paciente que está en condiciones críticas. Y también tenemos que decirle que necesitamos de ellos porque en estos procesos de cambio ya ellos tienen un 80% del camino recorrido, que es su conocimiento, su know-how, y que ese 20% la empresa los va a acompañar llevados de la mano
para evitar tropiezos y que si se tropiezan los van a ayudar a levantar, que los tropiezos no significan castigos. Por el contrario, hay que decirle a los jinetes que van a tener cursos, que van a tener acompañamiento durante y posterior a las fases de cambio, por las razones que ya habíamos expuesto, y a los jinetes, perdón, y a los elefantes tenemos que transmitirle sobre todo eso de que las equivocaciones son parte de la curva del aprendizaje. Desarrollamos la visión, ahora es importante comunicar esa visión porque de nada sirve una visión excelente, engavetada y guardada en una carpeta. Dentro de la comunicación de esa visión tenemos que definir cuáles son los mejores medios por los cuales vamos a transmitir las respuestas que siempre deben mostrar los beneficios a los elefantes y a los jinetes. Tenemos que mostrarle también, tenemos que definir cuáles serían los beneficios constantemente, cuándo articularlo, quiénes van a ser los voceros, etc. Comunicado la visión, lo siguiente que tenemos que hacer es evaluar el modelo del negocio actualmente. Cómo la empresa está utilizando la información de acuerdo a sus necesidades. Es decir, los procesos, cómo lo están procesando. ¿Existen procesos que requieren o tienen oportunidad de mejora? Una vez hecho esa identificación, tenemos que definir en qué orden vamos a ir aplicando esos cambios. Y con eso definimos las prioridades para establecer nuestro programa de gestión de información. Con esta información, el BICC dice, ahora bien, ahora quiero evaluar la arquitectura. ¿Arquitectura para qué? ¿Qué componentes o elementos necesito para implementar el programa de gestión de información? ¿Poseo el hardware que se necesita? ¿Poseemos el software que se necesita? ¿Las personas que están dentro de las empresas tienen las habilidades que se requieren? ¿O necesitamos agarrar a alguien dentro de la organización y formarlo? ¿O tenemos que contratar a alguien para que cumpla ese rol? ¿Cuáles son los niveles de calidad de datos? ¿Quiénes van a ser los garantes de la calidad de datos? ¿Cuáles son los indicadores por los cuales se va a medir el programa, la implementación del programa de gestión de información? Entre muchos otros. Con esta información, entonces, definimos cuál es la ruta a seguir. Ya dijimos, tenemos aquí un punto inicial de partida, que es cómo utilizamos la información hoy en día. El segundo punto es cómo utilizaremos, cuáles son las verdaderas necesidades de información, es decir, el punto de llegada. Y luego, con esa información, trazamos el camino a seguir. Y dentro del camino a seguir, es importante definir paradas estratégicas. ¿Por qué? Porque necesitamos definir cuáles serán esos éxitos a corto plazo. ¿Por qué necesitamos éxitos a corto plazo? Porque los elefantes requieren creer, necesitan evidencias para seguir invirtiendo energía. Cuando se vean los primeros logros, la gente va a decir, vale la pena lo que estamos haciendo, porque eso nos trae beneficios, nos mejora las condiciones de trabajo, tenemos mejor vida personal, se nos acaba un poco el estrés. Además, esos éxitos a corto plazo le dirán a la gente del centro de competencias, oye muchachos, vamos muy bien, lo ejecutado va acorde a lo planificado. Y los directores de la compañía, quienes financian el proyecto, dirán, oye, ya empiezo a ver inteligencia, ya empezamos a hacer negocios inteligentes, ya vemos que la rentabilidad de la empresa está mejorando poco a poco. Perfecto, implementamos los cambios. Ahora viene la parte más delicada o la parte donde hay que prestar tanta importancia como a la implementación del cambio, que es que esos cambios queden instalados dentro de la organización. Recuerden que los seres humanos somos personas de hábitos y es muy fácil volver a los antiguos hábitos y perder todo este trabajo que hacemos. ¿Qué se requiere entonces? Requerimos crear hábitos. ¿Y cómo los creamos? Bueno, primero, creando listas. Cuando yo recién me casé, mi esposa me dijo, tienes que ir a ese mercado. Perfecto. Y me dio una lista de artículos con los cuales yo me fui por todo el automercado y fui revisando la lista y metiendo los artículos dentro del producto en la medida que los iba encontrando. Cuando llegué a la caja, me di cuenta que faltaban 2 productos, me regresé y los busqué. Pagué, me fui para mi casa, mi esposa feliz porque cumplí con toda mi labor y luego descubrí que a través de esa lista iba a generar satisfacción a mi esposa y además llegó un momento donde la tarea se hizo tan repetitiva que ya no tuve que mirar más la lista. De igual manera tenemos que hacer con la gestión de información. Tenemos que definir listas de pasos para ejecutar cada tarea. ¿Y eso qué vamos a lograr? Que el jinete tome las riendas del camino del elefante y el elefante se va a sentir tranquilo y relajado porque el jinete lo está guiando por buen camino. Y como esta tarea es tan repetitiva, va a llegar un momento donde eso se crea un hábito. Segundo paso, ya para ir finalizando, para anclar los cambios y crear hábitos. Debemos de identificar o debemos crear elementos desencadenadores de acción. Yo tengo un amigo
que me dice que le encanta llevar a su hijo todos los días al colegio, que él prefiere llevar a su hijo al colegio que pagarle transporte. Y yo le pregunté, ¿por qué? Me dice, bueno, porque a pesar de que el tráfico es un caos, yo madrugo, me da satisfacción y felicidad de dejar a mi hijo al colegio, me queda tiempo, camino a mi casa, en el camino de regreso a mi casa hay un parque, yo me detengo, hago ejercicios y luego sí continúo con mi vida. El problema está cuando mi hijo no tiene clase. Cuando mi hijo no tiene clase, no hay poder en el mundo que me haga levantar temprano de la cama para ir a hacer ejercicios. Para este amigo mío, el llevar a su hijo al colegio es una actividad que desencadena su actividad deportiva. De igual manera tenemos que hacer las empresas. Tenemos que identificarle a los jinetes que luego de terminar el proceso A debe ejecutar el proceso C y del proceso C debe saltar al G y no al B. Y esto le hará crear hábitos y producto de la repetición, esta identificación lo que hará es que tenga claro cuál es el camino a seguir y esa repetición creará hábitos. Ya para finalizar, quiero compartir con ustedes 3 mensajes. Primero, este carro de Fórmula 1, para desarrollar su mayor potencial, requiere tener muy bien balanceado la presión del aire de sus neumáticos. En la gestión de la información, necesitamos balancear muy bien procesos, personas, tecnología y la cultura organizacional. Y hablando de cultura organizacional, Peter Drucker nos dice, la cultura se come la estrategia en el desayuno. Lo comentaba hace rato, las empresas son lo que las personas quieren que las empresas sean. De nada sirve que la empresa invierta cientos de miles de dólares en tecnología, en procesos y en capacitación al personal si la cultura no deja poner en práctica estos nuevos conocimientos. Y por último, los beneficios. Sabremos que nuestros negocios son inteligentes cuando los beneficios de utilizar la información sean mayor que los costos de gestionar los datos. Muchas gracias. Alexander, muy bien, muchas gracias. Estamos contra el tiempo, pero alcanzamos a ver aunque sea una sola pregunta. ¿Me escuchas bien, no? Perfecto. Sí, perfectamente. Nos preguntan, ¿estás de acuerdo que a mayor silos o a mayor cantidad de silos de datos, mayor distancia hay de la realidad oculta detrás de los datos? Sí, efectivamente, porque solamente vemos el pedacito que identificamos las necesidades en el pedacito que estamos analizando y no sabemos si esa es la realidad de toda la organización o es solamente de ese departamento. Perfecto. Mira, honestamente la verdad es que hay más preguntas. Lo que podemos hacer es hacértelas llegar por correo y a la gente que preguntó y a todos, básicamente comentarles que vamos a compartir estas presentaciones en donde podemos incluir también las preguntas que hayan quedado en el camino. La idea es poder respetar el horario del programa. Así que, Alexander, la verdad te agradezco muchísimo tu presentación. Y la verdad, también muy interesante esas las metodologías que estás comentando. De hecho, yo me quedé con algunas preguntas que quería hacerte también, que te las haré llegar también por correo, ¿vale? Yo creo que también hay algo para conversar en el tema, sobre todo la parte de la comunicación. Una de las preguntas planteaba, a ver, también sería necesario que quienes están llevando estos temas sean capaces de poder comunicar, o sea, evidentemente, ¿cierto? Evidentemente. Correcto. Bueno, estimado, creo que nos faltó tiempo, pero vamos a buscar otra chance de poder seguir conversando. Por ahora, nuevamente te lo agradezco, vamos a seguir